Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video y esta vez vamos a estudiar el teorema del seno. El teorema del seno podemos aplicar a todo triángulo oblicuángulo. Tenemos nuestro triángulo oblicuángulo dibujado en la pizarra. A este triángulo vamos a colocarle sus ángulos. Tengo el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C. En este triángulo yo tengo los siguientes datos. Tengo que el ángulo B es igual a 60 grados 30 minutos. Entonces voy a colocar acá como dato que mi ángulo B es igual a 60 grados 30 minutos. Este es mi ángulo y mide 60 grados 30 minutos. Luego, mi siguiente dato me dice que el lado C es igual a 3. Ahora, ¿en dónde está ubicado el lado C? Los lados se representan con letras minúsculas y los ángulos representamos con letras mayúsculas. Entonces, si acá tengo el ángulo A, acá tengo el ángulo B, el lado C va a estar en medio de esos dos ángulos. O lo que es lo mismo, el lado opuesto al ángulo. Acá tengo el ángulo C, entonces acá voy a tener el lado C. Acá está mi ángulo B, entonces su lado opuesto sería este. Y este sería mi lado B. Acá tengo mi ángulo A, entonces el lado A va a estar en su opuesto. El dato que yo tengo es que C es igual a 3 metros. Entonces C es igual a 3. Y por último, tengo que el lado B es igual a 4,5 metros. Entonces voy a colocar que B es igual a 4,5 metros. 4,5. Bien, ¿cuáles son los datos que yo tengo? Yo tengo dos lados y un ángulo. Cuando yo tengo un lado opuesto al mismo ángulo, o sea, tengo ángulo B y lado B, o ángulo C y lado C, ángulo A y lado A, yo puedo aplicar el teorema del seno. Entonces, a continuación tenemos el teorema del seno. Nos dice el lado A sobre seno de ángulo A es igual a lado B sobre seno de ángulo B es igual a C sobre seno de ángulo C. Entonces, está compuesto por tres miembros. ¿Cómo voy a utilizar ese teorema? Voy a tomar solamente dos de los miembros que yo necesito y que incluya a mis datos y a mi incógnita. En este caso vamos a hallar todos los datos faltantes de este triángulo, los cuales son el lado A, el ángulo A y el ángulo C. Entonces, los tres datos que yo tengo son el ángulo B, voy a marcar que tengo este dato, el lado C, tengo este lado, y lado B, este dato. Entonces, yo voy a seleccionar dos miembros. Voy a seleccionar entonces este miembro y este miembro. ¿Y cuál va a ser la incógnita acá? El ángulo C. Es el que yo puedo calcular ahora mismo. Entonces voy a utilizar este miembro, el segundo miembro con el tercero. Va a quedar entonces de esta forma mi igualdad. Yo necesito calcular seno de C, entonces primero voy a despejar mi incógnita. Cuando tengo una fracción igual a otra fracción, puedo multiplicar en forma de cruz. ¿Y cómo va a quedar? Va a quedar D por seno del ángulo C igual a C por seno del ángulo B. Como quiero ángulo C, entonces esta B que está multiplicando va a pasar dividiendo. Va a quedar entonces C por seno del ángulo B dividido lado P.
Y ahora sí ya puedo reemplazar mis datos, ¿verdad? Lado C es 3 por seno del ángulo B, que es 60 grados, 30 minutos, sobre lado B, que es 4,5. Realizando la multiplicación y la división correspondiente, obtengo que esto es igual a 0,58, utilizando dos números después de la coma. Sin embargo, yo estoy buscando el ángulo C. Entonces, ¿qué voy a hacer? Necesito despejar la función seno. Cuando la función seno, coseno o tangente queremos despejar, pasar al otro lado, pasa como arco seno, arco coseno o arco tangente. Entonces, de acá vamos a despejar el ángulo C y esto va a ser igual a arco seno de 0,58. Y de ahí voy a obtener que el ángulo C es igual a 35 grados, 28 minutos y 2 segundos. Y ya tengo uno de los datos faltantes. Ahora necesito hallar lado A y ángulo A. Fíjense que para poder calcular el ángulo C, necesité del lado C. Entonces, para calcular el ángulo A, necesito del lado A y viceversa. Entonces, ¿cuál yo puedo calcular ahora mismo si necesito el lado A? Puedo calcular el ángulo A. ¿Cómo? Sabiendo que la suma de los tres ángulos interiores de un triángulo es igual a 180 grados. Entonces, yo ya tengo el ángulo B, que es de 60 grados, 30 minutos, y el ángulo C, que es 35 grados, 28 minutos, 2 segundos. ¿Cuánto falta entonces para completar 180 grados? Voy a hacer la resta correspondiente. El ángulo A va a ser igual a 180 grados menos el ángulo B y menos el ángulo C. Lo que me da como resultado que el ángulo A es igual a 84 grados, 1 minuto y 58 segundos. De esa forma ahora ya tengo el ángulo A. Y ahora voy a calcular entonces el lado A. Voy a tomar entonces este miembro, A sobre seno de A igual a, ¿cuál miembro voy a elegir? ¿B o C? En este caso puedo elegir cualquiera de los dos porque tengo ya lado y ángulo B y tengo también ya lado y ángulo C. Entonces en este caso yo voy a tomar B sobre seno de B. Si tomo C, me tiene que dar el mismo resultado. Cualquiera de los dos caminos van a llevar al mismo resultado. Entonces, primero voy a despejar el lado A. Como quiero calcular el lado A y seno de A está dividiendo, va a pasar multiplicando. Va a quedar B por seno de A dividido seno de B. Y acá puedo ya reemplazar mi fórmula. Lado B es 4,5 por seno de A, que es 84 grados, 1 minuto y 58 segundos, dividido seno de B, que es 60 grados, 30 minutos. Realizando la multiplicación y la división correspondiente, obtengo que el lado A es igual a 5,14, en este caso metros. Y de esta forma encontramos ya todos los datos faltantes. Siempre tengo que comparar los lados del triángulo a modo de verificación para saber si mi resultado está bien. ¿Cómo hago eso? Siempre
el lado mayor va a ser igual o menor a la suma de los otros dos lados. Por ejemplo, el lado A es el lado más largo, pero es menor a la suma entre los otros dos lados. Entonces, si tengo un lado que es 3, el otro lado que es 4,5, como máximo me puede salir un 7 aproximadamente, ¿verdad? No puede salir más largo que la suma entre estos dos, ¿se entiende? Y con esto terminamos el teorema del seno. Espero que hayan aprendido algo nuevo y nos vemos en la siguiente clase.